Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Y una vez más, estaremos desarrollando un tema para abordar la vida de nuestro protagonista principal, Jesús. En esta ocasión estaremos hablando del mundo invisible. Por aquí traigo algunas notas, pero antes de leerlas, hace poco oí un documental de Facundo Cabral, este cantautor argentino, donde él relata sobre un pasaje del Principito. Y él comenta que el amiguito del Principito le dice: lo esencial es invisible a los ojos. Lo que importa es lo que no se ve. Por lo que no se ve, suceden las cosas que vemos. Y esto me llamó profundamente la atención porque la palabra de Dios habla mucho de este tema, de lo que no se ve y de las cosas que suceden luego de lo que no se veía. Y nosotros, los cristianos, nos movemos en el campo de la fe. Nosotros nos movemos en el campo de los que creemos en las cosas que no se ven, que las cosas no terminan ahí, en lo que es tangible, en lo que podemos ver, que hay algo más. Y lo dice la palabra de Dios también en el libro de Hebreos 11:3, dice así literalmente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el libro de Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir que Dios le habla al hombre de diferentes formas, a través de la naturaleza. Hay un salmo que no recuerdo cuál es ahora, que dice que por toda la tierra salió su voz y por los confines de la tierra su palabra. Es decir, que Dios predica su palabra a través de su creación, de lo exuberante y lo armonioso que es ver, lo equilibrado, lo grande que es la naturaleza que podemos ver, que es tangible, palpable. Cuánto no más lo invisible de Él. Dice la palabra de Dios que Él es invisible, que a nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Dice acá en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y esto es importante porque el mundo generalmente tiene que ver para poder creer, que utilizamos generalmente nuestros sentidos, y es natural porque nosotros somos seres humanos y estamos en la tierra, y el método científico también trata de lo mismo. Pero en el mundo espiritual, mientras que el hombre necesita ver para creer, nosotros necesitamos creer para luego ver. Ese es el que se mueve en el campo de la fe, que no es nada fácil, porque sería exagerado el yo decir que siendo hombre natural de carne, nosotros no dudamos en muchas ocasiones. Sí, los hombres dudan. Nosotros, seres humanos, dudamos. Tomás dudó. Tomás, uno de los discípulos que no vio a Cristo en su momento, dijo que hasta que él no tocara tangiblemente sus llagas, él no creería. Y Cristo le dijo: bienaventurado aquel que no vio y creyó, porque él creyó después de haber tocado como hombre. Pero esto es lo grandioso de la fe. Y como les decía, la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que primero es lo que no se ve y luego lo que se ve.
Y Dios, el Dios invisible, al final también se hizo ver, se hizo carne. Dice aquí en el Evangelio según San Juan 1:1 y luego el verso 14 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Luego dice en el 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el Dios invisible, el que nadie vio jamás porque es invisible, después se hizo visible, se hizo carne y habitó entre nosotros y fue despreciado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, no solamente se limitaron a no recibirlo, sino que lo mataron, lo escupieron, lo azotaron, se burlaron de él. Y sin embargo, él los perdonó a todos y vino para eso, siendo Dios invisible. Dice también en el libro de Colosenses, ya para terminar, dice que, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos, visibles e invisibles. Vea lo que dice ahí, oiga lo que dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y uno se puede preguntar, si profundiza más este tema, ¿cómo puede ser la imagen de algo que es invisible? Porque si usted le coloca un espejo a algo que es invisible, nada se refleja en el espejo. Y es simplemente algo que se entiende, que tiene una respuesta clara. Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Él es el mismo Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Y no solamente eso, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, es decir que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Y digo nosotros porque todo aquel que acepta a Cristo, acepta su sacrificio, viene a ser hecho hijo de Dios, el cual no es engendrado de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Y ese es el mensaje que traigo para ustedes. Si ustedes quieren ser parte de ese cuerpo de Cristo que es visible en la iglesia, ahora simplemente tiene que aceptar a Cristo en su corazón, aceptar su sacrificio. Y solo eso bastará para que sea recibido en los brazos de Dios. De manera que esta es la reflexión que quería hacer en el día de hoy, corta, poco interesante, en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa.